Buenas, familia del ciclismo. Hoy venimos con una historia que ya está escrita en los libros de la temporada 2025. La Clásica de Hamburgo, esa carrera que durante años conocimos como Vattenfall Cyclassics, volvió a ofrecer un espectáculo vibrante y, como siempre, cargado de emoción hasta el último metro. Una cita única en el calendario World Tour, la única gran clásica alemana y un escenario que nunca decepciona por el ambiente, la dureza y la imprevisibilidad de su recorrido. Hamburgo es mucho más que una ciudad que acoge una carrera, es una auténtica fiesta ciclista. Desde 1996, cada edición se ha convertido en un evento multitudinario que transforma sus calles en un circuito de pasión donde cientos de miles de aficionados se colocan a lo largo del recorrido, animando a todos los corredores y empujando al pelotón con un ruido ensordecedor. El marco de esta temporada no fue distinto. La ciudad respiraba ciclismo desde la salida en Buxtehude hasta la llegada al corazón de Hamburgo, con un trazado de 207,4 kilómetros que prometía batalla desde los primeros compases. Un recorrido diseñado para el espectáculo, con carreteras rápidas que permiten la fuga, un circuito final técnico que exige colocación perfecta y, sobre todo, las 5 ascensiones al Waseberg, esa colina de apenas 700 metros, pero con un 9,1% de pendiente media que se convierte en juez y verdugo. Hamburgo tiene esa identidad propia, no es la clásica de muros interminables como Flandes, ni la locura de adoquines de Roubaix. Aquí la tensión llega por otro camino, por la mezcla entre la potencia de los velocistas que sueñan con un sprint masivo y la ambición de clasicómanos que intentan romper la carrera en las rampas del Waseberg. Y esa combinación convierte a esta prueba en una de las más abiertas del calendario. Lo mejor de todo es que no se vive solo dentro del pelotón. La organización cada año refuerza el carácter popular de la cita con pruebas paralelas para amateurs y aficionados que recorren parte del trazado horas antes que los profesionales. Es un día en el que la bicicleta se adueña de la ciudad entera, donde cada esquina es un punto de encuentro y cada paso del pelotón una explosión de aplausos. Este 2025 la expectación era máxima porque en la salida se presentaban grandes nombres, bloques poderosos y jóvenes talentos deseosos de medirse en un escenario World Tour. Pero nadie podía imaginar el guión final que nos regaló la carrera. La victoria de un corredor que dio la sorpresa, el protagonismo de equipos que movieron la carrera desde lejos y, sobre todo, la presencia inesperada de un mexicano que se dejó ver entre los mejores, demostrando que ni el rol de gregario ni un recorrido poco favorable pueden impedir la ambición de quien quiere crecer en el ciclismo. Hamburgo volvió a ser, una vez más, una clásica de locura, una prueba que nos recuerda por qué amamos este deporte. Porque aquí nunca nada está escrito y porque cada pedalada puede cambiar la historia. La edición 2025 de la Clásica de Hamburgo no solo destacó por el desenlace sorprendente, sino también por el escenario en el que se desarrolló la batalla. El recorrido fue un auténtico desafío para cualquier ciclista, con 207,4 kilómetros entre la salida en Buxtehude y la meta en pleno centro de Hamburgo. Desde los primeros metros quedó claro que el terreno iba a obligar a los equipos a estar atentos, porque se trataba de una ruta que no regalaba nada y que combinaba velocidad, repechos explosivos y un circuito final que no perdona la más mínima distracción. La primera parte de la jornada, con carreteras anchas y rápidas, favorecía la formación de la escapada, y así ocurrió, pero la clave estaba más adelante. A falta de unos 100 kilómetros, los corredores entraban en el circuito final, donde les esperaban hasta 5 ascensiones al Waseberg, un muro corto de 700 metros, pero con un 9,1% de pendiente media que, repetido tantas veces, se convertía en un martillo que destrozaba piernas y seleccionaba a los más fuertes. No era un simple repecho, era el punto en el que se rompían los sueños de muchos y se abrían las puertas para los valientes. Hamburgo tiene esa característica única. No es un trazado pensado exclusivamente para sprinters, aunque en muchas ocasiones los grandes velocistas han impuesto su ley en la recta final. Tampoco es terreno puramente de clasicómanos, porque la dificultad no es tan extrema como para dejar fuera de combate a los hombres más rápidos. Es una mezcla envenenada, un terreno híbrido que obliga a combinar potencia, colocación y lectura táctica. De ahí que esta carrera haya tenido un palmarés tan variado, con nombres de velocistas puros y corredores todoterreno capaces de resistir hasta el final. En este contexto, muchos especialistas coincidían en que no era el recorrido ideal para Isaac del Toro. El mexicano, con cualidades más ligadas a la resistencia y al terreno quebrado de media montaña, sabía que Hamburgo iba a ser un reto mayúsculo.
Además, partía con rol de gregario en el UAE Team Emirates, XRG, trabajando para proteger a hombres como Pascal Ackermann o Fabio Jakobsen. Sin embargo, el guión de las clásicas nunca es fijo. Lo que sobre el papel parecía una carrera diseñada para otros, en la carretera se transformó en una oportunidad para mostrarse. Y eso hizo Del Toro. Mantuvo la calma en la primera parte, se defendió con inteligencia en las primeras ascensiones al Boisseberg y poco a poco se fue situando en posiciones de protagonismo. Hamburgo demostró una vez más que no hay terreno imposible para un corredor que corre con ambición y el mexicano, a pesar de que las estadísticas no lo señalaban como candidato, se encargó de hacerse notar en un escenario de máxima exigencia. Porque cuando un ciclista quiere crecer, incluso un recorrido hostil puede convertirse en la plataforma perfecta para reivindicarse. La clásica de Hamburgo 2025 no tardó en encender la mecha. Desde el banderazo inicial en Buxtehude, los equipos sabían que la clave estaba en no dejar que la fuga cogiera demasiado aire y por eso los ataques se sucedieron en los primeros kilómetros. Finalmente, 4 hombres lograron consolidar la escapada: el belga Dries de Putter, Intermarché Wanty, el suizo Johan Jacobs, Groupama FDJ, el portugués Nelson Oliveira, Movistar Team, y el irlandés Rory Townsend, Q36.5 Pro Cycling Team. El grupo de cabeza encontró rápidamente un entendimiento sólido, consciente de que el pelotón iba a vigilarles, pero también de que Hamburgo siempre da margen para soñar a quienes se atreven desde lejos. Durante más de la mitad de la carrera, los 4 mantuvieron diferencias considerables, mientras atrás se producía un auténtico desgaste. El pelotón, encabezado por bloques como Alpecin de Theoning, Lidl Trek y UAE Team Emirates, fue tomando el mando con el paso de los kilómetros. Team de Klerk, la locomotora incansable del Lidl Trek, asumió buena parte del peso en los tramos de persecución, manteniendo a raya a los fugados. A su lado, otros equipos aportaban gregarios y la tensión iba aumentando conforme se acercaba el circuito final con las ascensiones al Boisseberg. Ahí comenzó la verdadera selección. La tercera subida ya dejó a hombres importantes sin opciones. Jonathan Milan, Lidl Trek, se quedó cortado, al igual que algunos sprinters que no soportaron la violencia del ritmo. Las caídas también hicieron su aparición, con nombres como Phil Bauhaus y Toon Aerts viéndose obligados a despedirse de cualquier posibilidad. En paralelo, los problemas mecánicos añadían drama. El neerlandés Timo Russen y el belga Stan van Tricht perdían tiempo en momentos críticos, mientras otros como el noruego Christoph sufrían para mantenerse en el grupo. La carrera se endureció todavía más en la penúltima subida al Boisseberg. Jacobs, de la fuga original, decidió probar suerte en solitario, acelerando el ritmo y forzando que el grupo de cabeza se reorganizara. Por detrás, Lidl Trek movía su plan B con Matthias Vacek, que lanzó un ataque demoledor en compañía de Arnaud Delis y otros hombres de calidad. Allí comenzó el primer gran movimiento serio de favoritos, y es en este punto donde el protagonismo de corredores como Isaac Del Toro empieza a ser visible. El mexicano, lejos de amedrentarse, logró engancharse a uno de los cortes más potentes de la jornada, mostrando que estaba preparado para pelear en un escenario que sobre el papel no era el suyo. Con el pelotón reducido, cada ascenso al Boisseberg se convirtió en un filtro que destrozaba piernas y estrategias. El margen de la fuga se recortaba metro a metro, pero la incertidumbre seguía viva. ¿Aguantarían los escapados hasta el final o llegaría la caza en los últimos compases? Esa duda, sumada a los ataques intermedios, convirtió a esta clásica de Hamburgo en un auténtico pulso entre los valientes de delante y los grandes bloques del pelotón. El espectáculo estaba servido y lo mejor aún estaba por llegar. La clásica de Hamburgo 2025 nos dejó muchas historias, pero una de las más llamativas fue la de Isaac Del Toro. El joven mexicano del UAE Team Emirates, XRG, partía con un rol claro de gregario, destinado a trabajar en favor de Fabio Jakobsen y Pascal Ackermann, los velocistas del equipo. Además, el recorrido, con un circuito final pensado para endurecer el paso de los sprinters, pero sin grandes montañas, no parecía el terreno más favorable para un corredor con las características de Del Toro. Sin embargo, lejos de pasar desapercibido, se convirtió en protagonista en los momentos clave de la jornada. Ya desde las primeras vueltas al circuito final, Del Toro dio señales de su ambición. Se mantuvo siempre bien colocado, protegiendo a sus líderes, pero al mismo tiempo atento a los cortes que podían dinamitar la carrera, y llegó su momento en la cuarta ascensión al Boisseberg, cuando la carrera se rompió por completo. Allí, Matthias Vacek lanzó un ataque poderoso al que respondieron pocos corredores, y entre ellos apareció Isaac Del Toro,
que no dudó en pegarse a su rueda. No era un movimiento cualquiera. En ese corte viajaban ciclistas de nivel como Paul Magnier o Brandon McNulty y cada aceleración podía ser definitiva. Ver al mexicano resistiendo en ese grupo selecto fue la confirmación de que, a pesar de su juventud y de no correr en su terreno favorito, está preparado para medirse a los mejores. Durante varios kilómetros, Del Toro se mostró como uno de los motores de ese grupo perseguidor que amenazaba con neutralizar la fuga. Incluso lanzó algún relevo decidido, consciente de que mantener esa diferencia era la clave para llegar con opciones. Su valentía no pasó desapercibida. Muchos analistas destacaron cómo un ciclista con rol de apoyo se animaba a dar la cara en uno de los cortes más importantes del día. Aunque finalmente la carrera terminó volviendo a reagruparse y la victoria se decidió entre los supervivientes de la escapada y un pelotón reducido, el nombre de Del Toro quedó señalado en la jornada. Hamburgo no era el circuito que mejor se adaptaba a él, pero supo transformarlo en una oportunidad para crecer y demostrar que no se conforma con ser gregario silencioso. Esa presencia, esa capacidad de filtrarse en los momentos calientes, lo convierten en un corredor que siempre merece atención. Para el UAE fue una doble noticia. Jacobsen no pudo imponerse en el sprint final, pero el equipo encontró en Del Toro un ciclista capaz de asumir protagonismo en escenarios inesperados. Para México fue un motivo de orgullo. Ver a uno de los suyos brillar en una clásica World Tour de tanta relevancia es un paso enorme. Hamburgo 2025 será recordada por el triunfo de Rory Townsend, pero también por el mensaje que dejó Isaac Del Toro. Aunque el terreno no sea el ideal y el papel asignado sea el de ayudar, siempre hay margen para soñar y mostrarse como un corredor de futuro. El desenlace de la clásica de Hamburgo 2025 fue de esos que hacen que el público salte del asiento. Tras más de 200 kilómetros de batalla, la fuga inicial resistía todavía en los últimos compases. Los 4 protagonistas, De Putter, Oliveira, Jacobs y Townsend, habían sobrevivido a los embates del pelotón, aunque ya muy desgastados. En los metros finales parecía inevitable la neutralización, con el grupo perseguidor reduciendo la diferencia a menos de 20 segundos. Todo apuntaba a un sprint entre los grandes nombres, pero Hamburgo siempre guarda una sorpresa. A falta de pocos kilómetros, los ataques se sucedieron en el pelotón. Abrahamsen, Hirschi, Laurens, todos intentaron dar el golpe definitivo. Sin embargo, la coordinación no fue suficiente y la ventaja de la escapada se mantuvo viva. Fue entonces cuando apareció la figura de Rory Townsend. El irlandés, con 30 años y defendiendo los colores del Q36.5 Pro Cycling Team, lanzó su aceleración en el momento perfecto. Con un último esfuerzo demoledor, dejó atrás a sus compañeros de fuga y aguantó la embestida del pelotón que ya respiraba en su nuca. Con un margen mínimo, cruzó la meta en solitario para firmar la victoria más importante de su carrera. Hamburgo estalló en aplausos ante una sorpresa mayúscula, un corredor de un equipo Pro Team levantando los brazos en una clásica World Tour, doblegando a nombres mucho más poderosos sobre el papel. Arnaud Delis fue segundo, Paul Magnier tercero, Jasper Philipsen cuarto y Danny Van Poppel cerró el top 5. El triunfo de Townsend quedará grabado como una de esas gestas que recuerdan la magia de las clásicas. Nada está escrito hasta la línea de meta, y en paralelo, la jornada dejó otro titular, la actuación de Isaac Del Toro. El mexicano, aunque no pudo pelear la victoria, fue protagonista en los cortes decisivos, demostró valentía en un recorrido poco favorable y confirmó que está llamado a ser mucho más que un gregario de lujo. Para él, Hamburgo fue una lección de aprendizaje y a la vez una exhibición de carácter. La clásica alemana de 2025 se recordará tanto por la hazaña de Townsend como por el crecimiento de Del Toro, dos historias que simbolizan lo que hace grande a este deporte, la capacidad de sorprender, luchar y dejar huella en cualquier escenario.